Fue en algún lugar del oeste de Chicago en los años 30 del siglo XX. Aquella época estaba llegando a su fin. Jerry Paulus y sus amigos se divertían en el salón de baile Liberty, pero la mente de Jerry no estaba con sus amigos, sino en una hermosa joven al otro lado del salón. Su cabello rubio caía sobre sus hombros, y llevaba un vestido blanco con volantes. Bajo las tenues luces de la habitación, parecía emitir un ligero resplandor. Jerry notó que mientras la banda tocaba, ella parecía no tener acompañante. Simplemente estaba allí de pie, observando a los demás divertirse. Jerry, un hombre que se creía un don Juan, decidió acercarse a ella. La mujer aceptó bailar con él, pero apenas pronunció palabra durante el baile. Sin embargo, algo en ella atrajo profundamente a Jerry. Esa noche no volvió a reunirse con sus amigos. Al contrario, con esa mujer que luego supo que se llamaba Mary, bailó cada una de las piezas. Mary llegó a decirle que vivía en el South Side, pero lo extraño era que, sobre cualquier otro detalle personal, ella prefería ser una tumba. No obstante, Jerry notó una característica en ella. Estaba muy fría. No era un frío de alguien que tiembla, sino que cuando sus manos se rozaban, su piel se sentía gélida. Aunque la conversación de Mary era rígida y su comportamiento algo errático, nada de eso logró desanimar a Jerry. Cuando la banda tocó la última canción, Jerry se ofreció a llevar a Mary a casa. Ella aceptó. Caminaron por la calle hacia el auto de Jerry. Mary le pidió que condujera por la avenida Archer. Esa larga vía pasaba justo por el cementerio de la Resurrección. Pero Mary ya le había dicho antes que su dirección estaba en un lugar de South Demon. Jerry la cuestionó al respecto, pero Mary insistió en ir por la avenida Archer. Así que Jerry comenzó a conducir en esa dirección. Ambos recorrieron las entonces silenciosas calles de la ciudad. Mary apenas dijo una sola palabra. Jerry intentó buscar temas de conversación, pero no hubo ningún progreso, hasta que Mary, de repente, le pidió que se detuviera. Jerry estaba muy confundido, pero aún así detuvo el vehículo. Mary dijo que quería bajarse del auto. Jerry no lograba entender qué es lo que había hecho para que ella estuviera tan disgustada, al punto de preferir bajar en la oscuridad de la noche lejos de casa. Mary le pidió a Jerry que se quedara donde estaba, y que no la siguiera. Jerry bajó del auto para abrirle la puerta a Mary. En ese momento, él estaba frente a su propio auto, viendo a la chica caminar lentamente hacia la entrada del cementerio, y luego, desapareció sin dejar rastro ante sus propios ojos. Esa noche Jerry regresó solo a casa. Obviamente no pudo dormir mucho. Daba vueltas en la cama, intentando comprender todo lo que acababa de presenciar. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, Jerry sintió que necesitaba encontrar respuestas, así que se dirigió a la dirección que Mary le dio inicialmente. Allí, una mujer de edad avanzada abrió la puerta. Jerry le preguntó si una joven llamada Mary vivía en ese lugar, pero ella dijo que no. Justo cuando la mujer se disponía a cerrar la puerta, él notó una fotografía en la sala de estar. La persona en el marco era precisamente Mary. Él preguntó por la foto. La mujer se molestó por su insistencia, pero finalmente le confesó que Mary era su hija, pero que era imposible que la hubiera visto anoche, ya que ella había fallecido hacía muchos años. Jerry acababa de conocer a una de las residentes más famosas de Chicago, el autoestopista fantasma, más tarde conocida por la gente como Mary la resucitada. Bienvenidos a esta edición de Archivos de lo Paranormal. Esta noche contaremos una historia de terror clásica, solicitada por varios de nuestros oyentes. Esta noche profundizaremos en la historia de Mary la resucitada. Ella es uno de los fantasmas más reportados en Estados Unidos, o quizás solo sea una inquietante leyenda urbana de Chicago. La historia de Jerry Paulus se hizo famosa en los años 90 gracias a misterios sin resolver, pero nosotros relataremos todo lo posible sobre las apariciones documentadas de Mary, explorando las diversas teorías sobre la identidad de esta mujer espectral, sin la ayuda del historiador y guía local Adam Cerza, autor de Fantasmas de Chicago. No habría podido organizar todo este contenido. Él realizó un trabajo excelente recopilando estos relatos. Algunos son solo breves registros de avistamientos, mientras otros son descripciones detalladas de lo ocurrido. Comparado con una leyenda urbana común, lo interesante de esta historia es que muchos de los relatos parecen provenir de un relato directo, en lugar de ser el típico rumor del amigo de un amigo, que vio algo que no puede explicar. Así que, comencemos. Sírvanse una bebida, bajen las luces, y relájense. Es hora de conocer al fantasma más famoso de Chicago. Esta es la historia de Mary la resucitada.
Antes de que Mare se convirtiera en Mare la resucitada, ya se había visto a otra mujer de blanco en la avenida Archer. Fue en 1897, en el cementerio del Santo Sepulcro, el más grande de entonces. En una región llamada Valle de Sac, había un gran salón de baile cerca de la comisaría, al pie del monte. Allí se estaba celebrando una feria parroquial. Dos músicos de Chicago, el profesor William Looney y John Kelly, fueron contratados ese día. Sin embargo, para ambos, el camino de regreso a casa era muy largo, así que decidieron quedarse a pasar la noche, instalando camas improvisadas en el piso superior del salón. Alrededor de la 1 de la madrugada, los despertó un sonido inesperado, el galope de caballos y el crujido de un carruaje pasando junto al edificio. Corrieron hacia la ventana, pero no vieron absolutamente nada. La luz de la luna iluminaba gran parte del cementerio circundante, y el camino frente a ellos estaba vacío. Sin embargo, aún podían escuchar el galope, acercándose cada vez más por el camino, pero allí no había nada, hasta que el sonido pasó el salón y se desvaneció a lo lejos. Cuando ambos se alejaron de la ventana, en ese instante, hubo un breve silencio. Obviamente estaban algo confundidos por la experiencia previa, pero antes de que pudieran acomodarse en sus catres, el sonido regresó de repente. Ambos corrieron de nuevo a la ventana. Una vez más no vieron caballos, pero esta vez vieron a una mujer en medio del camino. Vestía de blanco, parecía estar flotando, con las piernas inmóviles, deslizándose con elegancia por la vía. Comparado con los informes posteriores de la mujer espectral, había una gran diferencia. Esta mujer tenía el cabello negro azabache, no rubio. El Chicago Tribune informó sobre este suceso, describiéndolo de una manera increíble. Sus ojos hundidos y sombríos reflejaban una profunda melancolía. Esos ojos tenían una mirada intensa y vacía, que giraba, mostrando una desesperación que parecía devorar el alma, pero finalmente, el sonido del galope pareció tener un origen. Ambos afirmaron ver de repente a un grupo de caballos blancos corriendo. Sus frentes brillaban con intensidad, tirando de un carruaje negro tras ellos. El carruaje no parecía tener cochero. Cuando el carruaje pasó junto a la mujer, ella levantó los brazos y extendió las palmas. Durante todo este proceso, ella se acercaba cada vez más a los dos hombres. En ese momento estaba a menos de 20 pies de ellos. De repente, ella desapareció bajo tierra junto con los caballos y el carruaje, dejando a ambos sentados allí, estupefactos, como señala Cersei en su libro. El señor Looney, de nombre desafortunado, fue citado diciendo: «Estoy dispuesto a jurar por la veracidad de esta historia». Incluso llegaría a decir que se lo contaría al sacerdote, porque es la verdad. El jefe de policía Alcón declaró: «Kelly y Looney son jóvenes respetables. No tengo motivos para dudar de sus palabras. No creo que haya ninguna broma de por medio. Hacer algo así en esta zona es demasiado peligroso. Aquí todo el mundo va armado, y cualquiera que fuera tan tonto para intentar una broma así, probablemente acabaría recibiendo un disparo». Sin embargo, esta no fue la primera vez que se reportaron fantasmas con caballos en la avenida Archer. A principios de diciembre de ese mismo año, Cersei registró que los trabajadores del canal de Splans desenterraron 9 cuerpos de nativos americanos. Tras examinar los huesos, los científicos descubrieron que tenían cientos de años. Uno de los esqueletos pertenecía a un hombre de 7 pies de altura. The New York Times informó que esta no era la primera vez que se hallaban esqueletos en la zona. Hace 9 años se encontraron otros restos en la misma región. Los fantasmas de nativos americanos vagan a caballo. Tras exigir el entierro de sus restos, aquellos esqueletos fueron sepultados de nuevo. A principios de los años 30 del siglo XX, se informó que, al conducir por la avenida Archer de noche, aparecía una extraña mujer de vestido blanco y con cabello rubio. Ella saltaba al estribo de los autos antiguos para pedir un aventón corto. Aparecía y desaparecía sin previo aviso, asustando mucho a los conductores. Estas historias empezaron a circular. A principios de los años 30 del siglo XX, surgió el tema recurrente de la leyenda de Mare. Según reportó la revista trimestral de folclore de California, una mujer afirmó que, mientras conducía, escuchó historias sobre una mujer en esa zona. Entonces vio a alguien con esa descripción pidiendo aventón. La mujer se detuvo para ayudar a la chica sola. La joven subió al auto y pidió que la llevaran a una dirección específica, pero antes de llegar muy lejos, la conductora y los pasajeros se dieron cuenta de que el autoestopista había desaparecido. Fue muy similar a lo que vivió Jerry Paulus años después. El grupo decidió ir a la dirección que ella dio. Efectivamente, al llegar allí, supieron que una mujer de apariencia similar vivió allí, pero ya había fallecido. Sin embargo, no se menciona su apariencia física.
Los informes sobre esta mujer en Wyatt se centraron cerca del salón de baile Old Henry. Ese lugar luego se llamó Salón de Baile Willowbrook. Al principio la veían en los alrededores, pero luego otros empezaron a contar que veían a una extraña de blanco sola en el salón. Entre ellos estaba Dorman, quien afirmó que nunca la vio entrar ni salir. Ella aparecía de repente en el salón. En 1935, un hombre de 24 años llamado William, tras volcar cerca del salón de baile Old Henry, fue interrogado por la policía. La razón que dio para el accidente fue, por decirlo menos, inusual. Afirmó que, mientras conducía, vio a una mujer pidiendo aventón en la carretera. Solo cuando estuvo cerca, William se dio cuenta de que algo andaba mal. En sus propias palabras, ella lo miraba con ojos vacíos, y extendía un pulgar esquelético. Su apariencia lo asustó tanto, que dio un volantazo brusco. El auto chocó contra un poste, y terminó volcándose. Nadie más en la calle vio a ninguna mujer ese día. A finales de los años 40 del siglo XX, un administrador del Cementerio de la Resurrección afirmó haber visto un fantasma en su patrulla nocturna. La describió como una chica hermosa que deambulaba por el cementerio. Luego, en los años 50 del siglo XX, ocurrió algo muy similar a la experiencia de Jerry. Un hombre joven conoció a una chica en el salón de baile Willowbrook y se ofreció a llevarla a casa. Ella también pidió ir por la avenida Archer. Al parecer, al pasar por las puertas del cementerio, la mujer empezó a gritar con fuerza. El joven entró en pánico, sin saber qué estaba pasando, pero cuando se giró para hablarle, ella ya no estaba. En las últimas décadas, esto se convirtió en un elemento recurrente en los relatos de los testigos sobre Mary. Al conducir por la avenida Archer, recogían a una chica que pedía aventón de noche. Ella saltaba del auto para correr hacia el cementerio, o simplemente desaparecía del asiento del copiloto. Otro testigo parece haber encontrado a Mary una noche en la ciudad. En 1973, Bob Mann estaba en un club cerca del cementerio. En ese momento entró una mujer joven. Tenía el cabello rubio y rizado hasta los hombros, la piel muy pálida, y vestía lo que Bob describió como un vestido amarillento como uno de novia viejo. Varios clientes habituales la notaron. Ella apareció más de una vez, y siempre se negaba a hablar con nadie. Se limitaba a mirar a los demás bailar, o giraba sola en la pista de baile. Quienes intentaron comunicarse con ella dijeron que parecía mirar a través de ellos, como si ni siquiera supiera que estaban allí. Chet's Melody Lounge es un bar junto al cementerio. Durante décadas, ha estado abierto para los turistas interesados en los fenómenos paranormales. No solo hablan de sus propias experiencias, sino de quienes entran al bar confundidos. Gente que no está segura de lo que presenció y necesita un trago fuerte. De hecho, suelen dejarle un Bloody Mary al final de la barra. Esta tradición empezó en los años 70. Un taxista confundido entró una noche, diciendo que una mujer rubia con vestido blanco acababa de saltar de su taxi y corrió hacia el bar. El dueño estaba solo en el local esa noche. Simplemente hizo que el taxista se sentara y luego le dijo que acababa de conocer a Mary la resucitada. Las historias de los años 70 fueron más extrañas. Muchos informaron ver a una rubia de gala bailando sola en la calle. O cuando los conductores paraban en un semáforo, ella saltaba dentro de sus autos, soltaba unos delirios y luego huía. En 1976, ocurrió el incidente más conocido, fuera del encuentro de Jarre en los años 30, el llamado el caso de la valla derretida. En agosto de ese año, el oficial de patrulla Pat Homer estaba de servicio. Recibió una llamada para dirigirse al cementerio de la Resurrección. Había reportes constantes de que, aunque el cementerio estaba cerrado, una rubia de vestido blanco estaba atrapada dentro. Cuando él llegó, no encontró rastro de la mujer, pero al ir a la valla donde dijeron haberla visto, notó que los barrotes de metal estaban doblados. Había marcas de quemaduras negras en ambos lados. Se dice que se veían huellas en el metal, como de un niño o una mujer pequeña. La valla doblada permaneció así durante muchos años. Para quienes buscaban la leyenda de Mary, se convirtió en un lugar para tomar fotos. A finales de los 70 hubo reportes de atropello y fuga. Gente que afirmaba ver a una mujer de blanco
que parecía haber sido golpeada por un auto, pero cuando llegaba la policía, ella desaparecía sin dejar rastro. Otros decían que una mujer corría hacia sus autos, luego estallaba en llamas de repente, y después desaparecía. En 1979, el conductor Ralph le contó al Chicago Tribune una historia mucho más detallada. Esta fue recreada en el programa Misterios sin resolver. En una fría noche de enero, Ralph conducía a unas cuadras del salón de eventos Willowbrook. Se sentía un poco perdido. En ese momento algo le llamó la atención. Había una mujer parada a un lado del camino. Era rubia y tenía poco más de 20 años. En el gélido invierno de Chicago, ella no llevaba ningún abrigo puesto. Ella no hizo señas para que se detuviera. Claro, Ralph estaba algo preocupado y decidió detener el auto. Él le preguntó a dónde iba. Ella respondió aturdida que quería ir a casa. Cuando Ralph le preguntó dónde vivía, ella no respondió. Ralph le dijo que si ella le indicaba el camino para sacarlo de allí, él la llevaría a donde quisiera. La mujer subió al auto en silencio, pero siguió sin decirle a dónde ir. Así que Ralph siguió por la avenida Archer. Él le preguntaba si debía seguir recto, y ella solo asentía. En el breve tiempo que estuvieron juntos, ella casi no le dirigió la palabra. Ralph recordó que ella dijo de la nada: la nieve llegó temprano este año, pero no había nieve en la carretera. De pronto, ella gritó sin previo aviso: aquí, es justo aquí. Ralph preguntó dónde, pues no veía casa cerca. Ella le indicó que se detuviera. Él miró a su alrededor de nuevo, buscando lo que podría ser su casa, pero cuando volvió a mirar a la chica, ella ya no estaba. Ralph no escuchó que se abriera la puerta, ni la vio en el camino, simplemente se desvaneció en el aire. El salón donde recogió a la chica, temprano esa misma noche, cerró durante 2 semanas por una tormenta que cubrió toda la zona con nieve espesa. Los taxistas aún ven tarde en la noche a la extraña mujer de vestido blanco. Baila sola en el cementerio Rock. A veces los conductores la ven caminando. Si intentan hablar con ella, ella les responde. Dice que solo necesita ir un poco más lejos. Un hombre llamado Tony la llevó en su coche, e incluso bromeó con ella diciendo que se parecía a Mary la resucitada. Él nunca llegó a ver su reacción, porque cuando giró la cabeza para mirarla, el asiento del copiloto ya estaba vacío. Pocos días después de aquel encuentro, ocurrió otro incidente que incluso fue cubierto por el programa Misterios sin resolver. La historia en el programa fue breve, pero años más tarde, un testigo de esa noche en el podcast Leyendas Asombrosas dio una entrevista más detallada. Mark Rudnicki, su novia, su hermana Claire y el esposo de Claire volvían a casa en coche una noche tarde. Era el 19 de septiembre de 1979. Conducían por la avenida Archer. Era casi medianoche y se acercaban al cementerio de la Resurrección. La carretera estaba en total oscuridad y apenas había farolas alrededor. De repente, Mark, que iba conduciendo, sintió que su novia le agarraba el brazo. Él no dijo ni una palabra, y entonces Claire gritó de pronto desde el asiento trasero: Mary la resucitada, Mary la resucitada, repetía una y otra vez. Mark miró hacia la derecha, y la vio. Al principio, ante sus ojos, solo era algo que brillaba, pero cuando se acercaron, fue evidente que era una chica joven, y menuda, rubia, que vestía un vestido color crema. Por alguna razón, su cuerpo parecía emitir luz. Ella caminaba desde el borde de la carretera hacia un terreno de hierba irregular, pero Mark notó que se movía con mucha fluidez, casi como si se deslizara sobre patines. Cuando pasaron por su lado, Mark miró hacia atrás y tuvo un descubrimiento aún más inquietante. Esa mujer no tenía rostro, o al menos, donde debería estar su cara solo había oscuridad, un agujero negro sin ningún rasgo. En cuanto pudo, Mark dio media vuelta con el coche para intentar verla de nuevo, pese a que su novia le suplicaba que no lo hiciera. Justo cuando él giraba, otro coche que venía detrás hizo lo mismo. Mark y el otro conductor se miraron a los ojos, sin necesidad de palabras. Ambos supieron que no eran los únicos que habían visto aquello. Ambos coches regresaron al lugar, apenas un momento después, pero la mujer ya no estaba. La novia de Mark quedó aterrorizada por esto, y en las semanas siguientes, durmió en la cama de su propia madre. Durante todos los años 80 del siglo XX, hubo constantes informes de avistamientos de Mary, ya fuera cerca del cementerio de la Resurrección, o al lado del salón de eventos. En 1989, escuchamos de nuevo el relato de Pam Tolo, quien también fue testigo, y fue entrevistada por Misterios sin resolver. Este encuentro fue algo diferente, por varias razones. Una es que había 2 mujeres en el coche. El folclore sobre Mary en esa época decía que ella solo aparecía cuando conducían hombres.
Cuando Tom y su amigo pasaban por el cementerio de la resurrección, vieron a una mujer de pelo largo con vestido blanco caminando dentro. De repente, sin previo aviso, ella apareció ante ellos y corrió hacia la carretera. Pam frenó de golpe, pero aún así golpeó a la mujer. Pero lo extraño fue que no hubo ningún sonido, ni sensación de impacto. Cuando bajaron para ver si ella estaba bien, descubrieron que no había ni rastro de ella. Los avistamientos han continuado hasta el día de hoy, aunque su amado salón de eventos se quemó después. Sin embargo, especialmente en los últimos años, hay personas que se disfrazan y corren por ahí, fingiendo ser la legendaria Mary la resucitada. Esto ha hecho que se dude de la veracidad de las historias, pero desde hace casi un siglo o incluso más, según qué avistamiento se considere oficialmente su debut. Mary la resucitada se ha convertido en el folclore de Chicago, en una figura de infame renombre. Sobre las historias de Mary, parece que cada persona tiene una versión distinta. La versión más común es que ella pide prestado un abrigo a la gente, pero en ningún otro informe importante de avistamientos parece haber ocurrido tal cosa, e incluso si realmente apareció en el salón de eventos, fue en muy pocas ocasiones, aunque sí leí un relato sobre ella pidiendo un abrigo. Cuando ella desapareció, el hombre encontró el abrigo colocado con cuidado sobre una lápida. La mayoría de las veces solo se la ve en algún lugar de la avenida Archer, intentando conseguir transporte. Esto es realmente interesante, pues existen documentos de personas que han visto a Mary, pero estos registros parecen diferir de la leyenda urbana tan difundida sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente? En el programa Misterios sin resolver, hay algunos problemas con la conocida historia de Mary la resucitada contada por Jerry Paulus. El programa emitió un breve fragmento de él hablando, y luego contó su propia versión de la historia. Ese material visual parece haber desaparecido, lo cual es realmente frustrante. Hay muchas opiniones que sugieren que la versión de Misterios sin resolver fue exagerada. La parte donde él va a esa dirección y conoce a la madre de la chica, suena demasiado a leyenda urbana. Incluso recuerda a una historia anterior en la zona, sobre el autoestopista fantasma. Además, la descripción de Mary como rubia con vestido blanco parece haberse fijado a partir de ahí. Es cierto que a principios de los años 30 del siglo XX, hubo informes de una extraña mujer rubia que saltaba al lado de los coches, pero ese comportamiento difiere mucho de la imagen de Mary que conocemos y de la que tanto se habla. Además, Jerry no solo olvidó la dirección donde estuvo, sino también el nombre que la chica le dio, lo que hace pensar a algunos que la historia fue retocada para encajar mejor con la época. Muchos creen que podría ser el trasfondo de una Mary que existió de verdad. El caso de la valla doblada se dice que ya ha sido explicado. Un trabajador del cementerio golpeó la valla al dar marcha atrás. Después de dañarla, otro trabajador intentó calentar la valla para volver a colocarla en su sitio, y eso fue lo que dejó las abolladuras y marcas de quemaduras. Al parecer, a los trabajadores del cementerio les parece que la idea de que Mary fue la responsable es muy graciosa. Sin embargo, los fans acérrimos de Mary creen que es una historia inventada por los trabajadores, porque demasiada gente iba al cementerio a buscar a Mary y se había convertido en un problema. Además, todos los avistamientos tienen pequeñas diferencias y no siempre coinciden por completo. Sin embargo, el elemento recurrente de la chica autoestopista que desaparece suele estar presente. Personalmente, tiendo a dudar de la historia de la mujer que se incendió, pero esa es solo mi opinión. En eventos de este tipo, la realidad y la ficción siempre acaban entrelazadas. No puedo evitar preguntarme, ¿cuántos de esos supuestos avistamientos son solo mujeres ebrias caminando solas a casa, o gente extraña haciendo cosas raras? Pero si Mary es real, entonces debe haber una Mary de verdad, enterrada en algún lugar del cementerio de la resurrección, ¿no? Entonces, ¿quién es la verdadera Mary? La versión más común es que era una chica joven que murió en un accidente al volver del salón de eventos O. Henry. Por su forma de vestir, se deduce que debió ocurrir en los años 20 o 30 del siglo XX. Por ello, durante décadas, se ha intentado vincular a Mary con una persona real, específica. La más mencionada es Mary Meskowski. Se dice que murió en un accidente el Halloween de 1930. Su edad y descripción parecen coincidir, pero según la investigación de Adam Sorsa, eso es inventado. La verdadera Mary Meskowski murió en 1956, con más de 40 años. Si conoces la historia de Mary la resucitada, probablemente hayas oído que es el fantasma de Mary Bregovy. Mary Bregovy murió de hecho en los años 30 del siglo XX, en un accidente de coche, y fue enterrada en el cementerio de la resurrección. El funerario que preparó sus
los restos estaba convencido de que ella era el fantasma que la gente veía. Pero hay dos grandes problemas con esa teoría. Cuando ella falleció, las leyendas del autoestopista fantasma ya circulaban. Y lo que parece ser más grave es que esta Mary tenía el pelo castaño oscuro, lo que no encaja con la rubia de la leyenda. Bien está la trágica historia de Mary Borax. Ella iba al cementerio de la Resurrección para un funeral. Los asistentes iban en 2 coches, pero solo uno llegó al lugar. El segundo coche, donde iba Mary Borax, fue arrollado por un tren, y murieron 11 de los 12 pasajeros. Aunque esta tragedia encaja para crear una leyenda de fantasmas, se dice que esta Mary también era castaña. Hay decenas de restos de mujeres en el cementerio de la Resurrección. Se cree que todas podrían encajar con la historia de Mary la resucitada, incluyendo a muchas víctimas de la tragedia de la Sass Island. Quizás algunos no lo sepan. 1915, un barco de pasajeros en el río Chicago volcó de costado. Lo irónico es que, solo unos años antes, tras el desastre del Titanic, obligaron al barco a reinstalar todos los botes salvavidas. Se temía que esto haría a la Sass Island demasiado inestable. Pero esa preocupación fue ignorada. Una mañana de julio, con más de 2.000 personas a bordo, el barco empezó a inclinarse de repente. Intentaron estabilizarlo rápidamente, pero fue en vano. Volcó y murieron más de 800 personas. Algunos se ahogaron, otros murieron aplastados por piezas que caían. Estaba a solo 20 pies del muelle. El nombre Mary era muy común entonces. Eso significa que en aquel desastre, unas 50 mujeres se llamaban así. 5 de ellas tenían la edad adecuada, y de hecho están en el cementerio de la Resurrección. Las puertas del cementerio se cierran de noche. La tumba de Mary Bragady se mantiene en secreto, para evitar que buscadores de fantasmas entren de noche. Pero eso no detiene a muchos, que salen tras bailar a altas horas de la noche, intentando ver a Mary con sus propios ojos. Buscar la identidad real de Mary la resucitada podría no dar resultados nunca, pero si creen en esto, un fantasma vaga por la avenida Archer. Creo que debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué asumimos que los fantasmas son muertos? No tenemos pruebas de que sea así, es solo una explicación aceptada para poder entender este fenómeno. ¿Y si Mary la resucitada no fuera alguien muerto? ¿Y si fuera algo totalmente distinto? Esto es todo por hoy. Esto me hace recordar a 2019, cuando empecé a crear estos videos. La idea original de los archivos de lo paranormal planeaba explorar leyendas de pueblos, leyendas urbanas de ciudades y campos, así como relatos folclóricos inquietantes. Así que la historia de Mary la resucitada encaja con el tema de los archivos de lo paranormal. Aquí terminan los archivos suma de lo paranormal. Si les gustó el programa, espero que dejen en los comentarios su opinión sobre el caso y me sigan. Nos vemos en la próxima.